Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es Debian TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. El vídeo de hoy está dirigido para mis alumnas y alumnos de segundo bachillerato de Historia del Arte del IES Ninastro de Valdemoro. En el vídeo de hoy vamos a ver la última parte del tema 13, que corresponde con las vanguardias de la primera mitad del siglo XX, y en concreto vamos a ver la escultura y sobre todo la pintura y todo ese chocho, ya que me da igual, que son las vanguardias de principios del siglo XX y los estilos pictóricos. Y para ello me acompaña el mejor experto que tenemos en Valdemoro sobre este tipo de estilos, que es mi compañero One More Time, David Orgaz. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Bueno, en Valdemoro no, puntualizo, de Aranjuez. No Oh, me eso. mezcles con los de Valdemoro, por favor, te lo pido. Oh, es verdad que eres arancetano, ¿cómo se dice? Arancetano, A Arancetano eso. de pro. Oh, aracentano de pro. Sí, sí, Bueno, motino. entonces, entonces, sin más dilación, vamos a meternos con la presentación que la tenemos aquí, las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Así pues como introducción vamos a ver que las vanguardias se sitúan en la primera mitad del siglo XX, One More Time, y es un periodo caracterizado por el continuo y acelerado ritmo de cambios en todos los ámbitos. Vamos a ver cambios a nivel económico, cambios a nivel sobre todo político, y todo esto va a repercutir en el arte, que vamos a ver que se van a suceder los estilos artísticos, bueno, todo lo que vamos a llamar las vanguardias, que es una masa así heterogénea de estilos, y se van a suceder a una velocidad más rápida que la que le suceden las novias a Alfonso Merlos. Entonces, bueno, ahí tenéis varios hitos históricos que todos lo sabemos porque hemos estudiado contemporánea en primero de bachillerato, y vamos a añadirle los grandes avances científico-tecnológicos que van a tener también su repercusión. Esto es la época en la que se dispara el consumismo, se acelera el ritmo de vida humano, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, se van, bueno, las modas, el conocimiento, y sobre todo estos avances científicos van a estar al servicio de la industria militar. Sabemos que la Primera Guerra Mundial es la primera vez que se prueban, por ejemplo, pues los tanques, las ametralladoras, los morteros, la Gas aviación, los tóxico. gases tóxicos de bien, ¿vale? Y entonces todo esto, digamos, está como, sobre todo la Primera Guerra Mundial, se llamó la Gran Guerra por algo, ¿no? Porque era un evento, un suceso de tal destrucción, pues que todo esto, digamos, impregnó a los estilos artísticos con una visión así un poco pesimista sobre el mundo del futuro, ¿no? O sea, sobre el porvenir. Y todo esto, pues, se va a reflejar en sus obras. Así pues, vamos allá un poquito más a la chicha, y se llaman vanguardias a una serie de movimientos artísticos desarrollados durante la primera mitad del siglo XX, y todas ellas a partir del impresionismo y del posimpresionismo que vimos, si os acordáis, en el tema anterior. ¿Os acordáis de los tres autores que luego derivaban en? Pues esto lo vamos a ver. Se llama así porque viene del francés avant-garde, y se viene a significar que, digamos, son bueno, es que no tiene más misterio, ¿no? La vanguardia son los que están por delante, son los que van, digamos, innovando y van adelantados a su tiempo. Entonces, estos pintores, si bien van a crear van a, digamos, o a considerarse, digamos, iniciadores de nuevos estilos, todos ellos van a beber de lo anterior, ¿vale? Del impresionismo y del posimpresionismo. Se caracterizan también todas estas vanguardias en que son periodos de corta vida, que suelen ser unos pocos años, apenas, yo qué sé, 3, 4, 5 años, por ejemplo, o sea, por ejemplo, de media, y sin embargo son muy, digamos, potentes, ¿no? O sea, tienen lo que viene ahí, que pone que es una gran fuerza innovadora, o sea, son muy, digamos, en ocasiones incluso son muy rupturistas, por ejemplo, el cubismo, que lo veremos. Son estilos heterogéneos, ¿vale? O sea, uno con otro, pues digamos, no tiene nada que ver más allá de su afán innovador, pero sí que es verdad que en esencia, ¿no? Pues tienen un mismo espíritu de libertad y de ruptura con las convenciones artísticas tradicionales. De hecho, vamos a ver que van a romper con todo lo que había sido el arte o las convenciones artísticas desde, pues, la Edad Media.
Más cosas tienen un gran compromiso social e ideológico. ¿Por qué? Porque digamos que ese arte suyo tiene un propósito más allá de lo que es el arte por el arte, ¿no? Más allá de pues buscar la belleza o reflejar la realidad o no, que ya veremos que hay algunos que no lo hacen, sino que digamos que intentan modificar la sociedad en la que se inserta el artista. Vamos a ver nuevas técnicas, más allá del habitual que hemos visto, como por ejemplo el collage, que es añadir objetos al cuadro, y vamos a ver nuevos materiales, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el plástico, la tierra, bueno, desechos, fotografías, o sea, de todo. Va a ser un buff vamos, muchísimo. Y no sé ni qué estoy diciendo. Y por último, un antinaturalismo, ya que esta pintura no va a intentar imitar a la naturaleza, sino que o sea, no va a intentar, digamos, no va a ser un reflejo de la realidad, sino del estado de ánimo del artista, ¿vale? O, digamos, representar las cosas, pero no como las vemos, sino como realmente son. O sea, un poco es una rayada que se hacen los artistas, pero bueno, el caso. Sí, es que ellos no querían, o sea, ellos pensaban que era imposible representar la realidad según la estabas viendo, porque la realidad tiene múltiples planos de realidad. Entonces algo muy cubista eso, ya lo veremos con el cubismo. Entonces ellos quisieron representar las cosas como son y no como las vemos, porque como las vemos, pues no son como son. Ostras, vaya acertijo, pero sí, en efecto, es así. Así que vamos ya a darle candelita a cada una de ellas. La primera que vamos a ver es el fobismo o faubismo, escrito así, ¿no? Es, Fobismo, por favor, no me oh, seas, no, fobismo, no, soy un poco fobismo, paleto. por favor, no me seas de Rivas. Oh, soy ripense, no soy arancetano. Bueno, el caso, el fobismo es una corriente artística que, bueno, ese nombre esto viene en los apuntes, ¿no? Un crítico de arte que fue a la exposición del Salón de Otoño del año 5 y pues dentro de todas las obras de este autor, pues había una escultura de Donatello y dijo, oh, Donatello parmi les fauves, y ahí se le quedó. O sea, les gustó, o sea, era una especie de insulto, pero ellos dijeron, ah, pues no mola. Y se quedaron con el término fobismo, ¿no? Este fobismo o sea, el antecedente, digamos, directo es Gauguin. Que si os acordáis, Gauguin, el de las pinturas estas de colores así muy intensos y puestos a la madre de Dios, y ahí lo diré, el sitio este del Pacífico, de Tahití y de el que se que se fue, Acordaos del que se fue Cristo ahí. amarillo, el Eso, Cristo de eso los es. O Simpsons. el de Tapatete ese y todo eso, pues este pintor pues impresionista va a ser en el que se basen todos los autores fobistas. ¿Y cuál es la principal característica del fobismo? Pues viniendo de Gauguin, va a ser el protagonismo del color. O sea, vamos a ver que el color va a ser, o sea, son grandes manchas de color, que ahora lo veremos, que es lo que destaca. Se aplica de manera plana, o sea, sin gradación, como si le diéramos al botón del paint de rellenar, y con violentos contrastes de colores puros y brillantes y sobre todo distribuidos de forma arbitraria. O sea, son colores aleatorios. O sea, aleatorios en el sentido de que, pues igual que pasaba a Gauguin en algunos cuadros, porque si la hierba es verde, pues él te la pone amarilla. Y yo qué sé, si la cara es de color carne o rosa, pues él te la pone azul o verde, que ya veremos un cuadro también. Por lo tanto, es lo que viene aquí, que el color se independiza del objeto. O sea, el color no va, digamos, no está relacionado con el objeto que quiere representar, sino que va a su bola. Lo que viene aquí pues, es un mar amarillo, un rostro verde, etcétera. Ya que lo que busca es expresar sentimientos y no reflejar la realidad. Más cositas, vamos a ver los perfiles bien definidos, vamos a ver unos contornos muy gruesos y muy bien, o sea, que se percibe muy bien. Vamos a ver figuras reducidas a formas simples y elementales, ese primitivismo que tiene su inspiración pues en las pinturas de las cuevas o en el arte africano, por ejemplo, en arte muy primitivo. Vamos a ver que el modelado y la perspectiva les va a dar igual, de hecho van a pasar de ella completamente. Y por último, en la temática vamos a ver pues paisajes, personajes en ambientes íntimos, naturalezas muertas, o sea, todos temas un poco, o sea, sí que son comunes, ¿vale? Pero vamos, en concreto van a ser estos. Así que vamos a empezar con lo primero. Y el pintor fobista más importante es Henri Matisse. Y aquí tenemos, por ejemplo,
este de aquí, que es uno de sus más conocidos, y creo que es una lámina, que siempre me olvido de abrir el libro cuando estoy Es aquí. una lámina, es Sí, una lámina. ¿verdad? Esta es una lámina. Vale, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué nos llama la atención? Pues que tenemos, fijaos, bueno, sobre todo es el color, ese impacto de tanto color todo junto y grandes manchas. Veis que son manchas bien puestas, bien planitas, no todas, porque aquí todavía esto es un primer fauvismo, ¿no? Pero como aquí en estos señores que están aquí de primeras, pero veis que son grandes manchas de colores que no se corresponden con lo que quiere representar. Por ejemplo, aquí está pues, la hierba amarilla o la hierba azul, o cuerpos de color azul, o cuerpos de color amarillo, pues todo esto que nos recuerda a Gauguin, y esos contornos pues bien definidos y bien gruesos, ¿no? Esto es como si pintases, como si coloreases un libro de un crío, ¿no? Y a ver. Y bueno, pues y más cositas, pues bueno, como podéis ver, la perspectiva aquí se la trae al pairo. Por ejemplo, miraos el corrillo este que está aquí jugando al corro de la patata al Que, por fondo. cierto, luego hay otro cuadro de Matisse que se llama La danza, que reproduce precisamente Eso es, esta, ese efectivamente. de ahí, pero como en amplificado. Eso es que es muy conocidete. Pues por ejemplo, este corro de aquí pues no se corresponde con con el tamaño ni con la orientación que debería de tener si estamos intentando hacer una perspectiva con un punto focal ahí en el medio, por ejemplo. ¿Vale? Y de este estilo van a ser pues todos o la mayoría de los cuadros de Matisse. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente, La que línea es verde, o la raya verde. la raya verde. Que aquí sí que se ve, o sea, aquí es un poquito, no es tan a lo loco como el anterior, pero por ejemplo, pues lo curioso de esto es que le cruza el rostro, pues bueno, le parte por la mitad del rostro, pues una raya verde, que por eso se llama así, Aquí se ¿no? ve muy bien una de las características que antes explicaba de estas líneas gruesas con los contornos, que se ve muy bien, por ejemplo, en la oreja de la señora en cuestión o en el cuello de la camisa que está llevando, que son líneas gruesas. Eso es, tiene Las una cejas pincelada también. muy gordaca y muy, ¿cómo decirlo? Mm, muy evidente, no sé lo Muy, que... muy perfilado. Eso es, sí. A ver que me estoy aquí buscando las láminas, que luego se me olvida. Bueno, la voy buscando de mientras. Bueno, pues este es otro ejemplo de lo que nos puede ofrecer este señor Henri Matisse. Y este es su cuadro quizá más conocido junto con el anterior de La alegría de vivir, que es Madame Matisse. Y Aunque aquí, también se conoce con el nombre de mesa servida. oh, mesa servida. Y aquí, pues, ¿qué podemos ver respecto a las características que hemos visto antes? Bueno, pues para empezar nos llama la atención ese boom, ese flash rojo que nos invade, ¿no? El rojo ocupa la práctica totalidad del cuadro. Y podemos ver, pues que igual esa pincelada gorda, esos contornos muy bien definidos, por ejemplo, en el cabello de la muchacha que tenemos por aquí, o en la silla, y esos colores que son absolutamente planos, sin ningún tipo de gradación. Esto es lo que Sí, decía antes. de hecho apenas hay diferencia entre la mesa y la pared. De hecho, Exacto. además es interesante porque lo que decíamos antes de que no cumple las leyes de la perspectiva o que se la trae un poco floja, se ve muy bien, por ejemplo, en la silla, que de repente, bueno, pues, ¿qué hace ahí una silla cuando, cuando la mesa no se sabe si se ha terminado o no se ha terminado, ahí en un primer plano? O, por ejemplo, que el frutero que está más al fondo entre los dos vinagreras o lo que sea eso, ¿cómo puede ser que por perspectiva que está detrás de la mujer sea más grande que la mujer? Exacto, o Eh, sea, no tiene ningún tipo de sentido, igual que los árboles que se ven o aquí la al fondo por la silla ventana, también. o la silla de aquí al fondo, efectivamente, que le llega hasta el cuello a la mujer esta, o sea, tiene que ser una silla enorme, o sea, no sé hasta dónde se va a sentar, y O la pues ventana, los árboles de detrás, eso que es, está en el Mato Grosso. el Mato Grosso en el Brasil. Bueno, igual, estos maceteros aquí colgando de no se sabe por qué están ahí, o sea, digamos que No sí, sabes si están colgando o son parte de la decoración de la pared de la casa, que además es la misma que la de la mesa. eso es, o sea, digamos que a ellos lo que les interesa fundamentalmente es el color, de hecho que es lo que destaca en este cuadro cuando lo ves, y el resto de cosas pues son secundarias, ¿no? Vamos a ver más cositas. Bueno, esto sería Matisse y el fauvismo. Luego hay más autores que son autores menores que simplemente os los vamos a enseñar pues para que veáis que hubo más gente, ¿no? Aquí tenemos a Deren con esos dos ejemplitos, veis sobre todo los colores, el mar amarillo, los árboles rojos, el cielo amarillo, el agua verde. Bueno, el agua verde quizá, ¿no? Pero bueno.
Sí, que es Londres. Sí. Y más cositas. A Blaming, que aquí también igual es el uso de una gran paleta de colores, además con colores muy intensos y puestos a la buena de Dios. O sea, no tiene más con sus contornos muy bien definidos, muy bien gruesos y una pincelada también muy gruesa y muy vasta. ¿Vale? Y aquí tenéis pues otros ejemplitos más. Pero no nos interesa este señor. Bueno, aquí tenemos Casa de Chateau Maurice, que Blaming es bonito, pero es que claro, no vamos a poner a hablar de todos los autores porque nos dan las uvas. Entonces vamos a pasar a lo que mola, que es, bueno, lo que mola si lo entiendes, que es el cubismo. Entonces el cubismo es posiblemente la vanguardia más importante de todas, ¿no? O sea, Con la abstracción, que ya veremos lo que es. eso es, sería como, o sea, si seguimos haciendo el paralelismo con las novias de Alfonso Merlos, pues esta sería Alexia Rivas, ¿no? El cubismo de todas las vanguardias. Ah, Alexia es cubista. Yo creo que sí, es Yo pensaba cubista. que esa era Marta López. Marta es fobista, yo creo. Y luego la tercera que ha Ah, salido por ahí, que no sé quién es, pues sería el yo a Marta la, dadaísta. la calificaría como expresionista. Sí, después del Sálvame de ayer, sí. Bueno, ¿por qué Sí. estamos hablando de esto? El... Porque nos da igual todo. El cubismo, volvamos a lo que importa. Va a ser la vanguardia más importante. ¿Y por qué? Porque por primera vez se rompe con el concepto de espacio y perspectiva heredado del Renacimiento. Cuando antes en la introducción comentábamos que van a ser movimientos muy... Uy, se ha pegado algo aquí. Van a ser movimientos muy rompedores con todo lo anterior. El cubismo va a ser, digamos, el que más difiera, el que más rompa. Para que veáis lo bien que le tengo amaestrado. ¿Qué es lo ¡Oh! que rompe el cubismo con respecto a otras vanguardias? ¿Qué es lo que rompe? La ventana albertiana. Ahí está, te Ahí tengo muy está. bien instruido. Bueno, esto es otro nivel de historia del arte. La ventana albertiana es de Alberti del Renacimiento, pero bueno, que eso ya es de hace 600 años. El caso, que se rompe pues todo esto, el concepto de espacio y de perspectiva. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, este nombre se debe también pues, a un crítico de arte que pues, vio una obra de Braque, que es uno de estos cubistas, y que dijo, ah, pues estos son como un montón de cubitos puestos así. Y pues se quedó como cubismo. Se va a basar en otro pintor posimpresionista que va a ser Cézanne, ¿vale? Si os acordáis de Cézanne en el tema anterior, era el que decía que podíamos reducir todo a tres formas puras, que eran la esfera, el cubo y el cono, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, ¿verdad? está Eso muy es. bueno. Y entonces, bueno, también van a tener influencia de la escultura africana y prehistórica, que eso se ve sobre todo en Picasso. Entonces, ¿cuáles son sus características? Lo que ya hemos dicho de las figuras geométricas, por eso se llama cubismo, porque van a usar sobre todo figuras geométricas, como cubos, cilindros, conos, esferas, etcétera. El rechazo a la perspectiva tradicional. Esto es fundamental, porque van a dejar de representar a los objetos, bueno, o lo que quieran representar, desde una perspectiva que llamamos pues, tradicional, que puede ser pues, la perspectiva lineal, que es la que todos la más normal, que es con un punto de fuga, la perspectiva aérea. Digamos, ellos van a utilizar múltiples perspectivas y no una sola perspectiva. No van a representar las cosas como se ven, que sería una perspectiva monofocal, porque o sea, tienes un punto de vista y tú representas las cosas como tú las ves. Tú eres el punto de vista monofocal, un solo foco. Sino que van a hacer una perspectiva múltiple. Van a representar un mismo objeto visto desde varios o desde todos los puntos de vista. Y lo van a representar todos esos puntos de vista a la vez. Sí, al final es como si tú focalizas un objeto que quieres representar. Imaginaos, por ejemplo, una guitarra, que era muy típico en muchas pinturas cubistas, y tú la guitarra la fotografías desde arriba, desde abajo, desde un lado, desde lateral, inclinada, y entonces luego eso es representar esas múltiples fotografías en un lienzo o en el soporte que ellos en ese momento deciden utilizar, y al final queda representado como múltiples planos de lo mismo, y el cerebro al final es el que compone el cerebro de la persona que lo ve es el que compone la imagen. Otra cosa es que la persona sea capaz de componer una imagen con lo que hay. Exacto, ese es el problema de este tipo de arte, ¿no? Que es un arte demasiado Intelectual lo llamaban ellos. intelectual, aquí lo llaman, pero o un poco pedante, diría yo. Pero bueno, el caso, que sí, digamos que no es un arte que tú lo cojas y lo veas y enseguida como que puedas entender la obra de qué se trata, sino que tienes que hacer un ejercicio de reflexión para poder comprenderla, ¿no? Entonces, para terminar con las características, evidentemente si son formas geométricas va a predominar la línea sobre el color. De hecho, los colores van a utilizar muy poco
una gama muy pobre de colores, sobre todo colores así muy apagados, ¿no? Y muy negros, grises, blancos, muy feos. Y pues la luz va a ser muy arbitraria. En los temas es lo que no van a innovar porque van a hacer bodegones, paisajes y retratos, que son temas pues, que son muy comunes, sin embargo son irrelevantes. No importa tanto lo que se representa, sino el cómo Como se le se representa. Eso es, Exacto. los temas les da igual, el resultado es que ellos no quieren un tema porque les interese representar ese tema en concreto, sino por lo que quieren mostrar es simplemente una serie de puntos de vista diferentes sobre lo mismo. Y entonces el tema se vuelve irrelevante. Al final lo que se busca es otra cosa. Eso es. Vamos a ver estas características, porque además el cubismo tiene varias fases, ¿no? Aquí en esta diapositiva os pone protocubismo, pero bueno, como a David no le gusta, No, esto ras fuera, como si no existiera, ¿vale? Simplemente pues que las primeras obras cubistas hay algunos autores que le llaman protocubismo, ¿no? En los que pues, se empiezan a geometrizar las formas, ¿no? Como puede ser esto de aquí, que si veis es un paisaje, aquí lo llaman cezaniano, que es un paisaje en el que pues eso, hay unos arbolitos, hay unas casas y demás, pero son hay muy una diapositiva luego donde geometrizadas. se ve mejor. Ah, vale, pues lo dejamos para adelante. Pero los dos periodos fundamentales del cubismo son el analítico y el sintético, en este orden cronológico. El primero, el analítico, se llama así pues porque hace un análisis de las figuras que va a representar, que es lo que hace, las descompone en múltiples partes y por supuesto de manera geométrica, para, digamos, ordenarlas por separado y pues de la manera un poco arbitraria, podemos decir, ¿no? Esto es, por ahí os parece que es el cubismo más puro, porque sí que es verdad que lo más... sí, es que es más puro, es que no me sale otra palabra. Es que es el que aplica directamente todas estas características que hemos dicho antes de coger un objeto o lo que se quiera representar y hacerle esos múltiples puntos de vista en diferentes planos. Claro, llega un momento en que si tú, por ejemplo, pones 3 o 4 planos de una guitarra o de una persona, pues tú puedes verla y decir, ah, bueno, pues es una persona o es una guitarra o es una casa. Pero conforme se van aumentando los planos y los puntos de vista del objeto o de lo que se está representando, llega un momento en el que no hay quien se entere de lo que se está representando, porque hay algunos que puede estar dividido en n planos de vista, con lo cual perdemos la perspectiva total de lo que está representándose hasta llegar a un punto en el que, porque te dicen que es bodegón con guitarra y tú dices, vale, pues yo veo coloritos y rayitas y cubitos, que por eso se llama cubismo, pero yo aquí no veo una guitarra, ¿vale? Exacto. Entonces, como se volvió tan incomprensible, muchos autores, bueno, muchos autores, sobre todo Picasso y Braque, que son los que más experimentaron con el cubismo, decidieron empezaron a hacer collages para añadir objetos reales con el motivo de contextualizarlo. Y entonces ese cubismo analítico se pierde porque la gente o los críticos de arte y las personas que iban a las exposiciones no entendían del todo al final un poco de qué iba la cosa. Y por lo tanto se cambia a un cubismo sintético que ya es mucho más fácil de distinguir qué es lo que se está representando, ya que el objeto ya no empieza a ser analizado desde esos múltiples puntos de vista, desmembrado en las múltiples partes, sino que mantiene esa fisionomía. O sea, si se representa una botella, como se ve en el ejemplo 3, o una jarra de agua que hay en ese ejemplo de abajo, se ve que es lo que se está representando. Y la diferencia o lo que hace que ese cuadro sea cubista es que solamente se están representando aquellas partes significativas y que hacen que ese objeto se identifique. Por ejemplo, la jarra. La jarra se identifica, bueno, pues porque tiene el asa y tiene esa forma de donde se vierte el agua, en lugar de hacer esos múltiples planos, ¿vale? Y además se recupera el color, ese color que se había perdido en el cubismo analítico, en el cual queda reducido pues, a blanco, negro, ocres, grises. Bueno, pues aquí ya se recupera el color porque hace que o ayuda a representar ese objeto mucho mejor. Exacto, así que tenemos que tener esto claro. Las dos fases, el analítico, el más complicado, en el que simplemente son eso, representar todos los objetos de todos los planos o maneras posibles y todo a la vez, y que es, o sea, cuando es un cuadro con un montón, como está aquí en medio, que este es portugués, ¿verdad o no? Ese es el Este es el portugués. portugués, ¿verdad? Sí. El portugués, que tú esto lo ves y dices,
Pues no tengo ni idea de qué puede ser. Y yo te digo, es un portugués. Y lo sabes porque te lo digo yo, no porque lo hayas visto. A este estilo, o sea, a este extremo se llega con las obras del cubismo analítico y luego pues vamos a derivar a este cubismo sintético que es mucho más comprensible y en el que ya pues las formas son mucho más simples y se utiliza el color. Vamos a ver varios ejemplos si me responde el ordenador. Esto es el primer, bueno, esta palabra que veíamos antes, de este, bueno, que le llama este protocubismo, que nosotros le vamos a llamar pues, cubismo ya sintético, ¿no? Un primer cubismo sintético, ¿no? En el que, como ya he comentado, pues los árboles, se ven todavía pues árboles y se ven todavía casas, pero ya están muy, ya se le empieza a ver a Braque esa tendencia a geometrizar todos los objetos que representa. Y a cada casa pues se la ve desde un punto de vista diferente, es decir, el punto focal, que si esto se supone que es un paisaje y estamos mirándolo desde un punto en concreto, la casa las tendríamos que ver todas desde el mismo punto de vista, porque no deja de ser una imagen de un paisaje. Sin embargo, cada casa pues la representa Braque aquí desde un punto de vista diferente y como si cada casa la individualizáramos y la observáramos desde un ángulo diferente. Eso es, y sin embargo, plas, te lo pone todo junto, porque así son ellos. Vamos a ver más. Dios mío, no me va el rap ahora. Más cosas. Por ejemplo, aquí, que aquí ya empieza a molar esto un poquito. Botella y peces se llama esto. Entonces, ¿dónde está la botella y dónde están los No, peces? Bueno, a ver, este es fácil, ¿vale? Relativamente fácil, porque la botella más o menos se la ve aquí, pero por ejemplo, aquí se la ve también desde otro lado. Y aquí a la derecha estoy señalando que David no está viendo mi ratón, creo. Pero vamos, sí, sí aquí... lo veo. Sí. sí lo ve, vale, pues maravilloso. Pues aquí también. Y luego, esto parece ser como la etiqueta de la botella. Y esta forma aquí curva es como si estuviera vista desde abajo. Aquí está vista de frente, aquí está vista en un primer plano. Y más cosas de la botella, pues es que no lo sé. Aquí, por ejemplo, se la ve, digamos, si estuviera tumbada y la ves el cuello desde de frente. ¿Veis todo esto junto? Y te lo mezcla todo. Los peces, pues bueno, aquí vemos un careto de un pez, aquí vemos otro careto de un pez, aquí vemos, bueno, de un pez, es el mismo pez, o bueno, o son los dos Peces, mismos en peces, plural. pero No sabemos cuántos hay. claro, no sabemos cuántos, pero vamos, es seguro que alguno se repite. ¿Ves? Este, por ejemplo, se le ve una perspectiva así como isométrica y bueno, y todo esto con formas geometrizadas, ¿vale? Casi todos son o líneas rectas o son, digamos, curvas o partes de lo que sería un arco, ¿cómo se llama? Un sector de la circunferencia, ¿no? Son todas líneas muy geometrizadas y las formas están muy geometrizadas. Y todo está puesto a la buena de Dios y está, digamos, todos los puntos de vista, de frente, de arriba, de abajo, de detrás, de vete a saber dónde, todo plasmado aquí. Y aquí lo que predomina fundamentalmente es la línea frente al color que ya hemos visto, que estos son básicamente pues marrones y grises. Y ya está. Aquí lo que interesa es que tú, digamos, tu espectador, recompongas la botella o recompongas los peces, digamos, en tu cabeza. Así eran de estos señores. Vamos a ver más cositas. Este, que es el que hemos visto antes, el portugués. ¿Dónde está aquí el portugués? ¿Dónde está? El que Bueno, lo adivine tiene un un positivo. positivo, un positivo. Bueno, pues aquí un portugués vamos a deducir pues que es un retrato de una persona y pues ¿qué podemos ver aquí? Aquí se le ve la cara desde el perfil derecho, esto puede ser el perfil izquierdo o no. ¿Qué más cosas? A ver si descubro algo más, es que esto es un poco complicado. Hay un brazo a la izquierda, ¿Dónde hay un brazo a la izquierda? Que no lo veo. ahí, Esto es donde un... tienes el abajo, un Ah, poquito más abajo, eso es un brazo. vale, pues esto es un brazo, parece. Y yo qué sé, esto pueden ser los ojos, por ejemplo, que están aquí puestos, pero está Sí. visto desde el otro lado, por ejemplo, desde el perfil derecho. A ver qué más descubrimos por aquí. Bueno, eso Eh, eso lo de menos, sí. os retamos a que intentéis desmembrar las partes del portugués que Break ha desmembrado y entonces lo recompongáis vosotros en vuestro cerebro y tengáis fabrícate tu propio portugués. Eso es, make your own Portuguese. Bueno, Portuguese no se dice, pero lo digo yo porque me da Por exactamente igual. cierto, que como descontextualiza tanto la realidad, empiezan a aparecer, arriba veis unas letritas que Sí, pone esta de Val. aquí. Bueno, pues esos son en realidad papel de periódico, son recortes de periódico, letras de periódico que él pegó, porque bueno, es lo que decíamos, se descontextualiza tanto el objeto o persona real que se está representando que ellos la forma que encuentran de contextualizar o de volver a la realidad es en introducir
ciertos elementos reales, como puede ser, en este caso, letras de periódicos, recortes de periódicos. Luego introducen más cosas. Veremos que introducen tierra, veremos que introducen cuerdas, veremos que introducen rejillas, hules, cigarros. Eso, pues todo lo que pillan por casa lo van a incluir en los cuadros. Más ejemplito, vamos, tampoco nos vamos a parar así mucho, ¿vale? Pero bueno, dentro de Braque, que es uno de los primeros cubistas, esto ya sería cubismo sintético, el de Bodegón Leyug. ¿Por qué? Bueno, Leyug se llama así porque ha puesto aquí el periodiquito. Pero veis, aquí ya las formas sí que se reconocen más, ¿vale? Esto es una guitarra, esto es una jarra, esto es una pipa, un cuchillo, unas manzanas o lo que sea eso, un periódico y demás. Sin embargo, aquí pasa más de lo mismo. La perspectiva, pues hace la perspectiva que le da exactamente la gana, las formas digamos, se reducen a lo que es la fisionomía del objeto, o sea, simplemente al contorno, a la forma más simple y reconocible, y, Vuelve el color. y vuelve el color, efectivamente. Son colores así muy, o sea, muy simples, muy planos, pero sin embargo ya tenemos mucha más variedad de colores, ¿vale? Y no vamos a extendernos más en este señor, porque nos vamos al gordo, que es el señor Picasso, Pablo Picasso, señor malagueño. Bueno, pues Picasso tuvo una obra muy extensa y es el pintor, digamos, cubista por antonomasia. Sin embargo, no nació cubista y ni empezó a pintar siendo cubista, sino que pues eso, pues tuvo una evolución y dentro de los periodos pictóricos de Picasso, pues se le conoce al primero, o a uno de sus primeros, como el periodo azul. ¿Por qué? Porque pintaba obras de este estilo. Vamos, esto se lo reconoce fundamentalmente por la gama cromática. Todas estas obras son obras pues que usan una gama cromática pues, de azules, ¿no? Y pues pintaba así de esta manera y digamos que eran todo obras así muy, muy tristes o muy apáticas o melancólicas o como Sí, lo estaba, queramos estaba llamar. en París y estaba deprimido porque no tenía dinero. Exacto. Entonces, después de este periodo azul, vamos a pasar al periodo rosa que se le conoce, en el cual Sí, aquí la paleta de colores se le aclara le sale mucho. una churri y entonces pues la churri le anima y como es lógico, cuando uno vive en pareja, se anima más normalmente y entonces pues empieza a pintar con otra gama cromática y a este periodo pues se le llama periodo rosa. Además, bueno, pues deja esos cuadros así de aspecto tan lúgubre y triste para pintar sobre todo payasos, arlequines y escenas de circo y bueno, pues algún retrato también. Eso es, vamos, eso es fundamental. Se le reconoce sobre todo por la paleta cromática y por eso, por el tema que ha dicho David, de que son personajes pues como de circo, ¿no? Payasos, saltimbanquis, arlequines y demás. Si mi memoria no me falla, la Gertrude Stein del retrato este, creo que era la churri. Sí, puede ser. Yo tampoco me acuerdo muy bien porque como luego cambiaban más Sí, de bueno, mujer de que de Picasso calzoncillos. tuvo 250.000 novias más que Merlos. Oh, merlos. Bueno, el caso. Este periodo rosa va a tener influencias de Bueno, más varios. bien, a partir de aquí, Bueno, de este sí, periodo rosa, es cuando empieza Picasso a recoger influencias de muchos, de varios autores o de varios estilos y de varias épocas para, a partir de ese momento, componer su propia, tener un estilo propio basado en el cubismo que no abandonará ya en lo que a lo largo de su vida. eso es. Bueno, pues estas influencias que va a tener para el cubismo van a ser, uno, el Greco, ese alargamiento de las figuras, recordamos al Greco, pintor manierista, manierismo que es que usa las características o las proporciones de Renacimiento un poco como le da la gana, ¿no? Aquí tenemos la adoración de los pastores, maravilloso cuadro, tenemos la geometrización de Cézanne, que ya la vimos en el tema anterior, tenemos ese hieratismo y esas tintas planas, los contornos marcados, que vienen del románico catalán, esto es San Clemente de Taúl, si os acordáis de ya de diciembre creo que lo vimos, y por último ese primitivismo que se va a inspirar en la escultura ibérica y en las máscaras africanas, que eso se ve sobre todo en los rostros y se ve muy bien aquí en las señoritas de Aviñón que vamos a ver aquí. Señorita de Aviñón se le considera el, eh, el cuadro El primer cubista, cuadro ¿no? El primer cubista. cuadro cubista, digamos, ¿no? O sea, el cuadro cubista o sea, el que inicia todo lo que es el cubismo como tal, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, se llama así porque estos son, si corrígeme si me equivoco, son prostitutas de la calle Aviño de Barcelona, ¿verdad? Sí, eso es. Que era un sitio pues que toda esta gente, como era muy, en general, a principios del siglo XX, pues todos estos artistas pues frecuentaban mucho, ¿no? Los cabarets, las casas de prostitutas y demás. Lo En- pasaban bien. Eso es. Entonces,
Además, aquí este cuadro te viene aquí muy bien diseccionado. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver que los rostros, por ejemplo, estos rostros de aquí, son rostros vistos de frente y que evocan hasta cierto punto, digamos, la escultura íbera que hemos visto aquí en fijaos cómo son las máscaras, esos ojos almendrados, esa nariz así muy recta. Uy, que me voy de diapositiva. ¿Vale? Que hemos visto en la escultura antigua. Sin embargo, estas que están así aquí las tenemos de frente y sin embargo, esta señorita de aquí la tenemos de perfil, ¿vale? Si veis, esto está de perfil y sin embargo, esto lo tiene de frente, ¿vale? Y aquí ya este rostro, al igual que esta señorita de aquí y esta señorita de aquí, ahí ya sí que se le ve que son directamente máscaras africanas, ¿no? O sea, no son como estas que sí que por lo menos mantienen esa reminiscencia humana, sino que aquí directamente son máscaras africanas, ¿vale? Son rostros muy geométricos, con esos ojazos así, y directamente, pues, o sea, es una copia de una máscara. Y además es curioso porque, por ejemplo, esta de aquí, para el tema de la perspectiva, si os fijáis, está de espaldas, sin embargo, está mirando hacia nosotros, o sea, como si fuera una lechuza así un poco mal, e incluso dentro del propio rostro podemos ver que tiene los ojos así muy, muy de frente, como si fuera una pintura egipcia, sin embargo, la napia pues la tiene así oblicua, ¿no? De perfil. Fijaos, incluso dentro de una unidad tan pequeña como puede ser el rostro, juega con las perspectivas. ¿Qué Y también más? hay un hieratismo bastante evidente que se ve en las dos figuras que están de frente a nosotros y una despreocupación bastante evidente e importante por la representación del volumen. Al final el cuerpo es plano, o sea, los cuerpos que aparecen son casi planos. No da volumen a los cuerpos. Eso que era otra de las características que veíamos del cubismo. Efectivamente, o sea, esto parece que están, digamos, son recortables que están, pum, pegados y ya está. O sea, no evoca ningún tipo de profundidad. ¿Por qué? Porque le da igual a Picasso. Y estos son las señoritas de Aviñón. Entonces, Picasso va a pasar por un periodo de cubismo analítico. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver que quite el pantallado este del esquipe, aquí muchacha con mandolina, que aquí por lo menos a esta sí que se la reconoce más o menos, pero fijaos, ya las formas son completamente todo geométricas, ¿vale? Y pues los puntos de vista, pues ponte tú a adivinarlos. Aquí tenemos el rostro de perfil, esta parte de aquí que no sabemos lo que es, aquí tenemos un pecho mirando para un lado y un pecho mirando para otro. Em, Igual la parte esta de aquí de la mandolina la tenemos de frente y sin embargo esto parece que lo estamos viendo por el lado y demás, ¿vale? Más luego el fondo que vete tú a saber lo que es. Y aquí, por ejemplo, en hombre con clarinete, que sabemos que es hombre con clarinete porque esto de aquí parece ser El el clarinete, ¿vale? Pero quitando eso y que más o menos esta forma que tiene así, pues parece ser una persona, pues digamos, hay que hacer un ejercicio de reflexión para poder distinguir las formas, ¿no? Que esto es una pintura muy similar a la que hemos visto antes de Braque. A ver que se me va esto otra vez. Y bueno, después de esta parte de. Bueno, Picasso hizo un montón de obras de cubismo analítico, pero vamos, que son todas muy parecidas a esa, en ese sentido. Y luego Picasso va a pasar a un cubismo sintético. Y aquí, bueno, aparte de los tres músicos que tenéis ahí a la derecha, que ya como veis es mucho más colorido y las formas son mucho más simples, lo interesante es lo que tenemos a la izquierda, que es una obra también muy conocida suya, que se llama Naturaleza muerta con silla de Y rejilla. además es láminas de Y Sam. es lámina, efectivamente. Y esto es un collage. ¿Por qué? Porque tenemos óleo, o sea, está pintado, tenemos un hule, porque de hecho eso es un hule, y tenemos también pastel sobre tela. O sea, digamos, o sea, esto que veis aquí de fondo, o sea, esta cuerda, ¿no?, que rodea y esto aquí, o sea, es una silla vista desde arriba, una silla de estas viejas, ¿no?, que está así Sí, no está trenzada. pintada, es de Eso es, verdad. esa silla es de verdad. O sea, está pintado lo que está ahí o sea, lo que se ve en la parte superior y en la parte derecha. Pero lo que es la silla es una silla real, ¿vale? Y esto es lo que hace también el cubismo, ¿no? Hacer mucho uso del collage, añadirle cosas bueno, o pintar encima de cosas, o bien añadirle ellos mismos, pues, objetos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, pues a la pintura se le ha juntado ese hule y esa silla. Y vamos a lo que mola de Picasso, que es el Guernica, que lo va a pintar ya en una etapa más o menos tirando para el final. ¿Vale? El Guernica, que es este cuadro que todo el mundo conocemos, que está en el Museo de Arte Reina Sofía, y se pintó en el año 37, que fue un encargo de la República Española durante la Guerra Civil para la exposición
de París. Y con este cuadro pues se quería denunciar el bombardeo de la Legión Cóndor, que todo esto ya lo habéis visto con Daniel y con Mónica, del año 37 sobre la población de Guernica, ¿no? Es un cuadro de muy grandes dimensiones, un cuadro gigante, de hecho. Exacto, es un cuadro bastante grande y de hecho creo que en la foto siguiente, a ver, no, pues aquí no viene. Bueno, pues no sé exactamente cuánto mide, pero vamos, creo que de largo serán pues, tranquilamente, yo que sé, 8 o 10 metros, ¿no? Será de largo, es enorme. A De ver, mira. ancho me parece que son 3 metros o 4 metros y de alto me parece que es un metro y pico. Bueno, pues según viene el libro, bastante más, pero bueno, Más, bastante más, vale, son pues 3,5 por 7,8, pero vamos, que 3,5 por 7,8, sí, estupendo. es un enorme. Eso demuestra que las medidas no son lo mío. Exacto. Y de que la clase, pues, nos la hemos preparado de aquella manera. Pero bueno, esto El es... responsable eres tú, que yo no les doy clase. Yo Exacto. bastante tengo con mis niños de primero. La culpa es mía. Y la culpa no era... Bueno, a ver. La culpa fue del chachacha. Bueno, vamos a ver, pues el Guernica es un cuadro sobre todo muy, muy simbólico, ¿no? Porque quiere, digamos, relatar ese sufrimiento, pues el sufrimiento de la guerra. Y pues contiene un montón de cosas muy interesantes que aquí vienen muy bien diseccionadas en esta diapositiva. Por ejemplo, tenemos el toro que simboliza la brutalidad y la oscuridad. Tenemos esta mujer de aquí que llora con su hijo, que esto es una piedad, si os dais cuenta. ¿Vale? Porque os acordáis de, por ejemplo, la piedad de Miguel Ángel, que es la primera que se te viene a la cabeza, ¿no? O sea, la mujer con el hijo muerto entre sus brazos. Tenemos la bombilla, que aquí pone que simboliza el avance científico y electrónico, y otros dicen que si es la luz, otros dicen que si es el sol, o que es la... O bueno, incluso una bomba cayendo. eso es incluso... Claro, es que este cuadro, digamos que está abierto a muchas interpretaciones y de hecho se han hecho un mogollón de interpretaciones. El caballo como símbolo de las víctimas inocentes de la guerra, este de aquí, que es muy gracioso. La mujer del Quinqué, que se dice que puede ser la República. El hombre este que también es muy famoso, que está así como clamando al cielo diciendo, oh Dios mío, ¿por qué está pasando esto? La paloma, que es la paz rota. ¿Y El qué caballo más? también Sí, importante, este, símbolo de las víctimas que ocasiona la guerra, víctimas inocentes, mujeres, niños, etcétera. eso es. Y por último, el guerrero muerto que tiene una espada rota y una flor que, pues como dice aquí, que puede ser un rayo de esperanza. Digamos, es un cuadro que es muy, que digamos que transmite mucho. Lo único que sí que es verdad que pues que cada autor o cada crítico, cada historiador del arte, pues te puede decir unos detalles que son una cosa y otros otra. Pero vaya, que el tema es ese. Y esto es, bueno, este cuadro estuvo fuera mucho tiempo, porque sabéis, bueno, como dato histórico, ¿no? Pues que dijo Picasso que este cuadro no sé si estuvo en Nueva York, puede ser, Sí, y que estuvo luego no sé, en el En el Museo de Nueva MoMA, York. ¿no fue estuvo en el No sé MoMA si en el o...? MoMA o en el Metropolitan, en alguno de Sí, los. En el MoMA. en uno de esos dos. Y dijo pues que no volviera a España hasta que no se hubiera restablecido la democracia y vino por después de la muerte de Franco. Y está en la Reina Sofía. Y bueno, más cositas que hizo Picasso al final de su vida. Esto es muy gracioso porque Picasso va a hacer, bueno, aparte de este cubismo sintético que vemos por aquí, va a hacer un montón de revisitas o visitas a las meninas de Velázquez, porque le gustaba mucho Velázquez a Picasso. Y pues si os acordáis de las meninas, que espero que os acordéis, aquí tenéis la visión Deberíais. muy personalista que hace Picasso, o sea, revisión que hace Picasso a las meninas de Velázquez, que es muy curiosito con su estilo. Y así un vistazo muy rápido a Juan Gris, que es el otro, es el tercero, ¿no? De esta tríada de pintores cubistas, que no vamos a explicar nada más, simplemente para que lo veáis. Esto es un retrato de Picasso, fijaos la geometrización y demás, guitarra y pipa, pues mira, ¿ves? Aquí la guitarra de frente, la guitarra por atrás, la pipa que está aquí y más cosas, ¿vale? Bodegón con botella de Burdeos, aquí tenéis la botella de Burdeos que está aquí y aquí también y aquí también, ¿vale? Un montón de puntos de vista todos sobrepuestos. El fumador, que aquí está como que parece que está así asintiendo, haciendo algo, es aquí tiene un cacho de cara, aquí tiene otro cacho de cara, aquí el ciga está aquí y aquí también, etcétera. Aquí tiene el ojo y aquí tiene el ojo también, ¿vale? Son un mogollón de puntos de vista, solo que parece aquí con Juan Gris son más consecutivos. Y ahora vamos a la escultura, que la escultura, esto es lo que vamos a ver de escultura, vamos a ver así un poquito rapidito, porque aquí lo que importa es sobre todo la pintura, ¿vale? En escultura, vamos a ver, bueno,
En escultura es importante, bueno, básicamente lo que tenéis que saber es que se usan nuevos materiales. Hasta ahora habíamos visto que básicamente los materiales principales para elaborar una escultura era la piedra, ¿vale? Mármol sobre todo. Y también, bueno, pues hemos visto, o habéis visto, sobre todo en escultura más anterior, pues por ejemplo en bronce, esos vaciados en bronce y demás. Bueno, pues a partir de ahora, o a partir de este momento, se empiezan a utilizar nuevos materiales para la escultura. Esta innovación pequeña que hay en la escultura, o grande según se mire, en cuanto al uso de estos nuevos materiales, está hecha en colaboración con Picasso, que le daba todo, junto con Julio González, ¿vale? Ambos trabajaron juntos durante bastante tiempo y como el cubismo necesita representar varios puntos de vista, o sea, las cosas desde varios puntos de vista, entre Picasso y Julio González llegaron a la conclusión que ya hemos visto en arquitectura que el hierro es bastante dúctil y nos permite elaborar bastantes materiales por la forma de uso y por esas características que tiene el hierro. Bueno, pues a partir de ahí se empieza a usar en escultura el hierro porque nos permite moldearlo más para darle esa forma y poder representar esos múltiples puntos de vista cubistas. Entonces, a partir de estas colaboraciones entre Picasso y Julio González, el hierro empieza a utilizarse en escultura y luego, bueno, pues es secundado por otros autores, Eso como es. Pablo Y Gargallo o Archipenca. eso es. Y también como dato así curioso, aparte del uso sobre todo de este material del hierro, que como ha dicho David es muy útil y que puede, o sea, puedes llegar a muchísimas formas y además es muy ligero, con lo cual, que esto también nos pasa en arquitectura, con lo cual se pueden, digamos, dejar huecos dentro de la escultura, ¿no? O sea, hay huecos vacíos dentro de las esculturas, como pues, por ejemplo, aquí esto es el Gran Profeta de Gargallo, o este de aquí de Mujer Andando, digamos, para que tú con tu cerebro lo rellenes. Esto es muy también cubista en este sentido, ¿no? Y vamos, no tienen mala escultura, porque no es gran cosa. Así que vamos a seguir para adelante y vamos a ver el enésimo ismo, que es el futurismo. Este estilo surge en Italia y surge por un señor que se llama Marinetti, que hace un manifiesto, que es el manifiesto futurista, y digamos que Marinetti lo flipaba mucho con los avances tecnológicos, ¿no? De hecho dice, y creo que viene en los apuntes, hay una frase en su manifiesto que es preciosa por otra parte, que dice que un automóvil en movimiento es más bonito o es más bello que la victoria de Samotracia. Ahí te quedas, ¿eh? Sí, además es interesante sobre el futurismo que inspiró a los fascistas italianos. Exacto, de hecho, mucho, o sea, bebe mucho de esto, el fascismo, el facherío italiano. Bueno, en este, digamos, este arte lo que va a hacer es, digamos, exaltar el progreso y la sociedad moderna que están viviendo a principios del siglo XX, ¿no? O sea, lo estaba flipando con todos los avances que había habido y que hemos hablado justo al principísimo del tema. Querían liquidar los vestigios del pasado, todo lo que recordas un poco a tradición, como puede ser pues, las ruinas, los museos y demás. ¿Por qué? Porque lastran al presente, ¿no? Porque no dejan avanzar a lo que por ejemplo, a estas vanguardias. Y van a proponer un arte basado en el dinamismo y la velocidad. Y ahora vamos a ver por qué. Em, Va a surgir como una evolución al cubismo al que se le va a añadir un movimiento, más un movimiento muy rápido y muy violento. Si os acordáis, por ejemplo, la señorita de Avillón hemos dicho que eran figuras muy hieráticas, muy estáticas. Y esto también se le ha venido a llamar cubismo dinámico, ¿no? Y también, bueno, va a haber también de otros sitios, como puede ser el puntillismo de los neoimpresionistas o el color de los fauvistas, ¿no? Entonces, resumiendo, quieren captar el movimiento y la velocidad. Vamos a ver que sus cuadros son como un montón de fotos consecutivas. Van a ser composiciones evidentemente muy dinámicas y con un gran predominio de la línea curva. Vamos a ver eso, pues colores puros y contrastados, que es como hacían los fobistas, y los temas van a ser fundamentalmente pues las máquinas, lo moderno, el movimiento, la velocidad, o sea, todo lo que digamos nos da una idea como de progreso, ¿no? Y todo esto se ve con ejemplos. El pintor más importante de este movimiento es Umberto Boccioni, que bueno, aquí está dinamismo de un ciclista, que aquí esto yo no me acuerdo de estaba el ciclista, así que David, ¿dónde estaba el ciclista aquí? Que es que a mí también me cuesta esto. El Es ciclista, aquí a la ver, cabeza, ¿verdad? Era esto. hay una rueda abajo Sí, este. que está justo, no, Sí, es a esto, tu ¿no? derecha. A mi derecha. Esa es Esta. esa es una de las ruedas Esta es la otra. y la otra rueda está en la misma línea horizontal, pero casi al extremo al otro extremo del cuadro.
Bueno, estas dos, sí que las veo. ¿Vale? Y si os fijáis, bueno, sobre todo esa pinceladita muy cortita y muy más o menos finita que recuerda un poco a los puntillistas, asegurar, si os acordáis, por ejemplo. Y fijaos que por aquí se ve muy bien, sobre todo en las ruedas, que se ve que parece que la rueda está, o sea, la rueda de hecho está girando, ¿no? Y está yendo a una velocidad que da la impresión de que es una velocidad endiablada, ¿no? Y eso es lo que quiere representar, ese movimiento, ese avance hacia adelante. Y esto es el dinamismo de un ciclista. Pero vamos a ver ejemplos que molan más. Como, bueno, elasticidad, que aquí también esto es un poco de aquella manera. Aquí sobre todo se ve muy bien el puntillismo ese del que hablábamos antes. Pero aquí todo esto es movimiento. Pero vamos a ver cuadros que molan más, que este no mola mucho. Bueno. Sobre Boccioni, hay que Ah, decir que hay una escultura que tiene preparada Javier, sí, es verdad, se me olvidaba, perdón. que Sí, es Formas únicas de discontinuidad en el espacio, ese título maravilloso, voy. de decir que esa escultura es maravillosa, que yo la he visto y me emocioné cuando la vi, porque yo ya sabéis que soy muy de arte, de este tipo de arte contemporáneo, y aquí lo que se pretende, o lo que pretende mostrar Boccioni es cómo se supone que esa figura que representa como un hombre en movimiento, cómo esa escultura tiene unas líneas curvas y unas formas que lo que nos quieren transmitir es que esa persona, ese hombre que representa, está como en movimiento, como corriendo, y el aire o el viento le ejerce además una fuerza en él que hace que como que esté estirado. Eso es, bueno, es la que estoy viendo que os he puesto. Y se me está ocurriendo que podíamos poner el famosísimo cuadro de desnudo bajando una escalera. ¿Lo ponemos o no? Sí, es un Vamos cuadro a que ponerlo. a Javier le trae muy buenos recuerdos Sí, porque le cayó en una oposición a la que se presentó. sí, la de hace 2 años, sí. Y cuando lo vio, pues no sabía si llorar o irse a fumarse el paquete de tabaco entero que se había traído. Exacto, pues mira, vosotros imaginaos que os ponen... Ah, mira, aquí hay una foto maravillosa, por cierto. Lo único que tú esto no sé si lo está... Porque claro, no lo estará viendo, ¿no? Pero bueno, No, yo no lo estoy viendo, pero me la imagino. lo verás en el vídeo, si no. Si no, ahora te la paso. Esta es, pues mira, a mí me pusieron esto en la SOPOR de 2018, veo yo esta foto, no, 2016 fue. 2018 fue Sí, fue la Virgen de Manteña, ¿no? Fue, sí. sí, pero esa era más fácil. Sí, bueno, para ti. En 2016 van y me ponen esto. Y digo yo, ¿y esto qué es? Pues esto es una mujer bajando desnuda una escalera. Que esto más o menos, bueno, claro, ahora en aquel entonces pues no me acuerdo qué puse, pero me lo inventé. Pero aquí sí que se le ve, ves, como que está en varios pasos, ¿no? 1, 2, 3 y 4 y está bajando esta escalera que está por aquí. De hecho, acabo de ver una foto maravillosa que vendría a ser más o menos esto, ¿vale? Aunque esto es un señor y no está desnudo, pero esto es lo que vendría a representar, espérate, no sé si se estará viendo, pero bueno. Esto es lo que vendría a representar el señor Duchamp. Duchamp le veremos en el dadaísmo sobre todo, pero bueno, también tuvo una fase futurista que viene a ser Sí, hay que esto. decir ahora, aprovechando esto que dice Javier y retomando lo que os dije en el vídeo del otro día, que recordad, todos estos autores pasaron muchos de ellos por varias fases y experimentaron con varias de estas vanguardias. Exacto. Bueno, pues todo esto vendría a ser el futurismo. Vamos, cuando ves un montón como de eso, fotografías hechas como muy seguidas y que parece Sí. así muy, vamos, De que da hecho, la hay, sensación de hay un movimiento. cuadro que es Dinamismo de un perro con correa, que es otro de los que nos viene Sí, muy bien, porque ahí se ve perfectamente. este es, por ejemplo, este es de Giacomo Bala, que es un autor menor que no tenemos que estudiarnos, pero sí que verá que aquí se ve muy bien cómo pues el perro está corriendo hacia adelante, pues moviendo el rabo, moviendo las patas, las orejas, y la señora que le está sacando a pasear también está caminando e incluso el vaivén de la correa también se ve muy bien. Pero vamos, estos son simplemente ejemplitos para que veáis la velocidad de los coches y la luz, pues aquí se ven los faros y las ruedas de un coche girando, aquí igual las ruedas de los coches girando. Esto es otro más, Gino Ahí, Severini, que esto es una fiesta y todo el mundo bailando a la vez, ¿no? sí, Y vamos, no tiene más. Un un coche. automóvil, que aquí se ve muy bien también pues cómo avanza hacia la izquierda, esa sensación de movimiento y demás. Y ahora vamos al expresionismo, que este directamente te lo voy a dejar a ti, David, que sé que te flipa. Vale, estupendo. Bueno, pues el expresionismo, eh, la definición sería que es una tendencia universal en el arte, ¿vale? Porque el expresionismo o se ha visto en diferentes puntos de la historia del arte y lo que pretende es expresar sentimientos. En este caso, este expresionismo del siglo XX surge en Alemania, ¿vale? En un contexto que, si os acordáis de primero de bachillerato, era una Alemania pre Primera Guerra Mundial,
que había una gran crisis social y entonces, bueno, pues aunque surge en Alemania, ese expresionismo se exporta a otros países, como por ejemplo Noruega o Austria. Surge a partir, sobre todo, de Van Gogh, de los fauvistas y de Gauguin, es decir, aquí están los tres pintores postimpresionistas. Y se caracteriza básicamente por los contornos fuertes de líneas gruesas. Ya veremos que las figuras que aparecen son todas muy bien definidas y esa línea es muy gruesa. Una deformación de la figura para transmitir sentimientos, es decir, el fauvismo vimos que utiliza el color para expresar los sentimientos. Aquí, aparte del color, que ya veremos que también no es un uso tan arbitrario del color como hacen los fauvistas, pero sí que es verdad que juega un papel importante. Pero además aquí se distorsionan las figuras para expresar esta sensación, sobre todo angustia, ¿vale? Y el color, como he dicho, aparte de ayudar a expresar esos sentimientos, lo que se aplica es un color muy fuerte, muy puro, aplicado en gruesas pinceladas. Recordad cómo lo hacía Van Gogh, que era una plasta. Bueno, pues aquí también se ve eso bastante bien. En cuanto al expresionismo, hay como tres grupos bastante bien diferenciados. Hay una primera generación de expresionistas, que son de finales del siglo XIX, principios del XX, y luego posteriormente hay dos grupos importantes. Vamos a ver cómo va mi alemán. Es el grupo Die Brücke, o el grupo El Puente, y el grupo Der Blaue Reiter, que es el grupo El Jinete Azul, ¿vale? Y ahora vamos a ir a ver viendo un poco cada uno de ellos. Exacto. Empezando Munch. por el gordo, eso es. Munch, exacto. Munch es el gordo, el que os tenéis que conocer. Además, este cuadro es uno de los que Munch ha caído en los últimos 4 exámenes de BAU y además Sí, como autor. como autor, o sea, como autor en la cuarta pregunta, eso es. Eso es. Y además este cuadro es uno de los que, el grito, es uno de los que os puede caer en la BAU, así que es bastante importante. Aquí veis, por ejemplo, esa deformación tanto del suelo como del mar, de la cara y de la persona que hay tapándose los oídos. Expresa angustia, expresa dolor, expresa miedo, no se sabe muy bien qué. Parece ser que este señor que pasea por el puente de repente escucha un grito, no es que él esté gritando, sino que lo escucha y entonces, bueno, pues siente ese terror, ese miedo y la forma de expresarlo es deformando el cuerpo, deformando los colores y demás. Eso se ve bastante bien. Munch, muy importante, ¿vale? Por cierto, que de esta obra hay 4 copias y es muy famosa porque todo el mundo quiere robarla, la han robado varias veces del Museo de Oslo, que es donde está la copia, y yo he de confesar que cuando la vi, a mí esta obra me flipa mucho, yo creo que está en mi top 3 de obras de arte favoritas. Bueno, pues cada uno tiene sus top de la vida, alguno tiene serie, yo tengo obras de arte. Y este está en mi top 3 de obras de arte favoritas, de hecho la tengo colgada en mi habitación. Y yo lloré cuando vi esta obra de arte en el Museo, en el Museo Munch, que está en Oslo. Bueno, todo el mundo tiene sus top 3, David tiene este coso en su top 3. Bueno, yo tengo La muerte de Barat y Alfonso Merlos tiene a Alexia Rivas. Las cosas, pues bueno, cada uno tiene lo suyo. No sé si lo has dicho, pero que este cielo, por ejemplo, y esta pincelada así tan curva, no sé qué, recuerda mucho a La noche estrellada de Van Gogh. De Van Gogh, exacto, sí. Sí, no sé si lo habías comentado, pero bueno. Este es uno, pues eso, es uno de los cuadros más, el cuadro expresionista por excelencia, vaya. Sí. Y hay que saber, vamos. Y bueno, Munch va a El hacer más resto cositas, de pero dejo obras a de David. Munch no tienen mayor importancia, No. siguen más o menos las mismas directrices que hemos seguido, pero creo que vamos a pasar un poco a ir a algo más interesante. Bueno, tenemos a Ensor, que también es un expresionismo. A él, en lugar de representarlo mediante formas curvas o deformar las cosas, bueno, lo que le interesa es más bien representar cosas como fantasmas y calaveras y demás. Tampoco nos interesa demasiado Ensor. Pasamos. Sí que nos interesa más a Kirchner, básicamente porque hay un cuadro parecido al de Calle en Berlín o al de Buscona de Rojo, de ese estilo, me parece que se llama Mujeres en la calle, en el que aparece, es uno de los cuadros que os entra en Sí, la creo que EBAU. sí. No lo tiene, vamos, no sé si Javier lo podría buscar para que lo vierais, Ah, pero te es lo busco en un momento, sí, venga. parecido a esto. Kirchner es el mayor representante del grupo Die Brücke, este grupo que vimos es un grupo alemán, y Kirchner se caracteriza sobre todo por representar dos cosas: calles, ¿vale? Con gente normal paseando por la calle, y mujeres de vida disoluta, como por ejemplo esta Buscona de Rojo que aparece ahí, y esa calle en Berlín que aparecen esas dos mujeres todo emperifolladas,
Y también el cuadro que os entraría en Levau o que es susceptible de caer, que es el de Mujeres en la calle, que es muy típico Sí, de es... Kirchner. Ahí se Bueno, ve, por ejemplo, ese uso del color. Sí que veis ya que lo es un tengo uso. aquí puesto. Sí. Vale, no es un uso no tan arbitrario, es decir, sí que veis que es pasteloso, son grandes masas de color, sí que se ve que está perfilada las figuras, sí que se ve también que, bueno, no hay una deformación tan clara en los cuerpos o en las figuras como lo veíamos en Munch, pero es que, bueno, están un poquito alargadas, son un poco, están un poco exageradas y de ahí viene lo del expresionismo. Y además el color, bueno, pues como su nombre indica, es muy expresivo, es un color muy vivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos hace distinguir un cuadro expresionista de otro. Y bueno, pues pasamos porque Sí, Kirchner, porque... el importante es ese. Sí. Bueno, Haeckel es otro miembro del grupo Diebruck, Nolde también es otro miembro del grupo Diebruck, no nos ¡Oh! interesa demasiado. Sí nos interesa el dios Kandinsky. ¡Oh, es Dios, Kandinsky! Sí, dios Kandinsky. Bueno, Kandinsky, bueno, a Kandinsky le voy a dejar que hable de él un poquito primero, luego lo veremos en abstracción, que hable un poquito Javier de su primera etapa en el grupo de Brauer Reiter. Y exacto. yo, como es un dios, pero es un dios cuando hace cosas abstractas, no Sí, la cuando verdad hace es un que mola caballo más. extraño, como ahí. Y cuando hace cosas abstractas ya os hablaré yo porque es otro de mis referentes en la vida. Sí, bueno, eso, como ha dicho David Kandinsky, que es algo que le pasaba, por ejemplo, o sea, también que le pasaba como a Duchamp, que atravesó varias etapas, pues a Kandinsky se le conoce sobre todo por el tema por ser el abstracto, ¿no? Iba a decir el abstractista, pero eso creo que no existe. El pintor abstracto o el primer abstracto que existió en la historia del arte. Sin embargo, sí que es cierto que tuvo una primera fase expresionista, que sí que verá que se adivinaba un poquito por dónde iba a tirar, y esta fase expresionista pues fue aquí en el Der Blaue Reiter, y en el que todavía tenía cierta figuración. De hecho, todos estos cuadros estos tres cuadros de la derecha son ya abstractos, son sus composiciones y sus improvisaciones y demás, pero, por ejemplo, este que se le conoce mucho, que es lírica, aquí ya sí que se le ve, pues eso, este uso del color tan así arbitrario que tiene por aquí, y sí que pues que todavía existe un poquito de figuración, como puede ser esta cabeza de caballo, pero vamos, quitando eso ya se adivina una abstracción que va a venir mucho después con todo esto que vemos en la derecha. Y eso, o sea, Kandinsky es mejor estudiárselo, digamos, hay que saber, digamos, que tuvo su fase expresionista con lírica, pero sobre todo vamos a verlo en su fase abstracta. Sí, Así luego que lo hablaremos dejamos de aquí, ¿vale? largo y tendido. Exacto es. Bueno, y de todos estos expresionistas, pues seguimos para adelante, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, muy bien la influencia de los fobistas, por ejemplo, y de Gauguin, este uso del color y demás, pero vamos, tiramos por Klee, que también hace un montón de cositas de cuadraditos y demás, pero nada, es color, color y color. Y nos vamos al dadaísmo, que este es probablemente el estilo más divertido de todos. Este, mm, este dadaísmo surge en Suiza, en concreto en la ciudad de Zúrich, que es donde se refugiaban muchos artistas durante la Primera Guerra Mundial, ya que Suiza era un país neutral y no entró en la guerra. Dada no significa nada, sino que dijeron, tenemos que llamarnos de alguna manera, estamos como una cabra, ¿cómo lo hacemos? Abrieron un diccionario y dijeron, esto mismo. Y Dada, o sea, es un término que no significa nada y está elegido al azar. No es en sí mismo un estilo artístico, aunque nosotros lo estudiemos como tal, ya que no tiene un lenguaje formal. O sea, digamos, para que una obra sea dada, no tiene que pues, tener esta característica o ser así pintada así, o de esta forma, o de este color, o de este no sé qué, sino que en sí se puede considerar como si fuera un estilo de vida. Además, un estilo de vida que pues, te la sopla todo, que, bueno, aquí un poquito más formal, es irreverente, es nihilista, o sea, que rechaza todo, y es muy irracional, o sea, es muy absurdo, de hecho, es el estilo más absurdo y por eso es el más divertido. Van a protestar contra el orden establecido y de hecho lo que van a hacer es provocar. Y van a provocar sobre todo a los marchantes de arte y a los críticos y a los galeristas. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo van a hacer, de hecho, negando el arte convencional. O sea, van a negar todo lo que se consideraba arte hasta entonces y ellos van a considerar que todo puede ser arte, ¿vale? O sea, digamos que cualquier objeto, cualquier representación puede ser arte. Lo que le confiere ese valor artístico es el contexto en el que se presenta, ¿no? Lo podemos llamar así. ¿Qué van a Eso es. hacer? Van a emplear pues materiales de cualquier tipo, sobre todo materiales muy baratos, incluso de desecho, ¿no? Pues aquí viene trapos, papeles, clavos, pero vamos a usar de todo, que ahora vamos a ver lo que hicieron, ¿vale? Y sobre todo lo más interesante de esto es lo que se conoce como el ready-made, que son objetos de uso cotidiano, vamos a ver, pues el orinal, la rueda de la bicicleta, la pipa, la plancha, el no sé qué,
Sin embargo, que le cambias el contexto y lo presentas como si fuera una obra de arte. Entonces, eso es remake. Digamos que ya está hecho y lo único que tienes que hacer es descontextualizarlo para que se convierta en arte. Entonces, claro, eso va a chocar bastante. Esto se ve con ejemplitos. Por ejemplo, este que es divertidísimo, que es, bueno, LQOOH, que es básicamente una postal de la Mona Lisa a la que le ha pintado un bigote y una perilla. Y le ha puesto, bueno, las iniciales ahí abajo. Eso significa, bueno, si tú lo lees en francés, el a chaud cul, que quiere decir tiene el culo caliente. Y ya Ah, está, es esto. O sea, es decir, que está excitada sexualmente. exacto, pues que le pica, bueno, sí. Entonces, y es esto, o sea, coge una postal, o sea, coge un objeto que ya está hecho, en este caso pues es la Gioconda, y simplemente pues le cambia un par de cositas y ya es otra cosa. Y como ya es otra cosa, bueno, y aparte le pone lo del culo caliente pues para provocar, ¿no? Y esto es arte. Y él dice que esto es arte. ¿Por qué? Porque, digamos, ha cogido un objeto, lo ha descontextualizado, ya no tiene la función original que tenía, y esto es arte. Y esto es una lámina de selectividad, por cierto. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Es maravilloso. Duchamp se reía de todo. Duchamp sí, además que sí se... Pero vamos, de todo. Su obra más importante y la Sí, más su obra más famosa es conocidísima, Fuente. famosísima, es La Fuente, Es un efectivamente. ready-made y es tan fácil como coger un urinario, de los que todos conocéis, probablemente, y lo que ha hecho ha sido darle la vuelta, ¿vale? Lo ha girado 90 grados y entonces lo ha convertido de un urinario a una fuente, ¿vale? Y entonces ya no es un urinario que descontextualiza de su uso normal y le da otro uso, otra función, y lo convierte en obra de arte, ¿vale? Entonces, pues, ya que si lo pones así, de esa manera, pues cuando orinas ahí, no te vale de nada porque te salpica, y si te salpica, pues ya no lo puedes usar como urinario. Exacto, y es así de absurdo. De hecho, creo que esta historia, corrígeme si me equivoco, porque te estoy hablando de memoria, el urinario este creo que lo compró, bueno, esto lo presentó en una feria en Nueva York, creo recordar, Sí, y lo compró 2 días antes en una fontanería. O sea, sí, creo que sí. y ya está, o así. O sea, lo cogió y ¿qué es lo que hizo? Pues él dijo al marchante, voy a presentar una obra, vale, tráemela. Y le va y le pone esto. Y Dice, pero además no la dice, firmó como Duchamp, porque él ya era conocido en el mundo del arte, porque ya recordamos que tuvo una primera fase cubista. Esta obra la hace en 1900, bueno, la expone en 1917 y la firma con el seudónimo de R. Muth, ¿vale? Para que, como quería totalmente descontextualizarlo y desacralizar el arte, es decir, él ni siquiera quería que supieran que eso lo había hecho Duchamp, porque él pensaba que si todo el mundo sabía que eso lo había hecho Duchamp, como él tenía ya un nombre en el mundo del arte, a todo el mundo les iba a parecer una maravilla. Y entonces lo que hizo es incluso presentarlo con un seudónimo para que la gente no supiera que él lo había hecho. Porque recordad, no querían, para ellos el arte había que quitarle ese lugar sagrado que tenía, porque el arte, como cualquier cosa podía ser arte, pues es descontextualizar y desacralizar el arte. exacto. Y bueno, esto la verdad es que causó bastante impresión en su época. Y impresión para mal, me refiero, ¿no? Pero mira, aquí le tenemos. Más cositas que hizo Duchamp, ya un poquito más... Bueno, estas también son conocidas, pero son... No tienen tanta importancia, ¿no? Pues rueda de bicicleta, que es básicamente de una bicicleta, le han cogido el eje delantero, la han clavado boca abajo en un taburete y ya está. No tiene más. Y lo otro que es un secador de botellas, que es un botellero que le ha puesto unos pinchos y le da la vuelta. Y ya está. Ready made. ¿Qué os parece? Pues eso es. Maravilloso. Esto es Duchamp. Y luego, bueno, hubo más artistas dadaístas, pero bueno, este también es Sí, más o Van menos Ray es famosete, Van otro Rey, sí. regalo. Es una plancha a la que ha puesto pinchos. Claro, recordamos, las planchas sirven para planchar. Si le ponemos pinchos, no planchan, destrozan la ropa. Eso es, ya además está puesto en vertical, o sea, es otra cosa, es arte. Pues ya está, es que no tiene más. Bueno, Bueno, y luego hay más autores que no nos interesan demasiado. sí, como Picaya, que esto es un coso raro, es una especie de máquina del amor y no sé qué. Twitters o Sweeters o como se diga que igual aquí ha cogido pues lo primero que se ha encontrado en el cubo de la basura y lo ha puesto encima de un madero, de un lienzo. Y ya está, esto es arte, porque sí. Y bueno, más Sí, no nos cositas. interesa demasiado. Sí, eso es, tiramos para adelante. Esto sí Vamos, nos interesa. sí, vamos con uno más que no sé si este es el último o cuál es, pero vamos, esto ha No, sido... queda este y otro más. Uy, madre mía. Pues vamos a darle vidilla, que yo creo que llevamos ya más de una hora de vídeo y de bien. Bueno, vamos rapidito. El surrealismo.
El surrealismo es una derivación, bueno, va a ser, digamos, algo posterior al dadaísmo y digamos que lo que va a intentar representar es el mundo de los sueños, de lo onírico, de lo fantasioso, de lo que digamos de lo irracional, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas que va a hacer y digamos que esto está muy influenciado por las teorías del psicoanálisis de Freud, ¿no? Que ya se habían hecho más o menos conocidas, ¿no? De que, pues, el pensamiento, el inconsciente y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver dos... Básicamente, hablando en plata, lo que hacían los surrealistas era endrogarse y entrar en un estado de semi-inconsciencia en el que, según ellos, podían explotar más fácilmente, explorar su subconsciente y entonces hacer aflorar todo lo que había en su subconsciente, ya fueran cosas buenas o, como veremos, básicamente cosas malas. Eso es, pues bueno, vamos a ver dos tipos de surrealismo, el figurativo en el que más o menos bueno, como su nombre indica, imita formas de la realidad a su manera, de los cuales lo más interesantes son Dalí y Magritte, y el abstracto en las que ya pues son formas abstractas, que el más interesante es Joan Miró. Entonces, vamos a verlo un poquito, bueno, el más importante de todos estos es Dalí, que Dalí pues eso, va a pintar, bueno, Dalí de hecho es que como era un hombre un poco así era muy excéntrico y era un poco atormentado y se sentía culpable por muchas cosas y por lo que hacía y por sus movidas que tuvo con Gala y demás, que era la parienta, pues pintó un montón de cosas, pues eso, muy surrealistas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este es uno de los más famosos, ¿no? Que es la persistencia de la memoria, todos esos relojes derretidos, ¿no? Pues que hablan del paso del tiempo y de la muerte que llega y demás, y un montón de Y cosas. además están los insectos que también representan la muerte, tanto Eso las es, y las... hormigas en el reloj como la mosca en el Sí, otro. exacto. De hecho, le va a gustar mucho pintar insectitos. Vamos a ver qué más. Y tenemos este que es un cuadro brutal, maravilloso, que se llama El rostro, bueno, el gran masturbador, le conozco yo, lo de rostro Sí, el no, gran masturbador, sí. que se llama el gran masturbador. Que diga, bueno, ahí tenéis la descripción ahí a la izquierda, que si lo queréis ver, pues lo tenéis en la esta, pero vamos, aquí lo que viene a hacer, digamos, Dalí, viene a plasmar su sentimiento de culpa por hacerse, o sea, por masturbarse tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no estaba con la parienta, pues digamos que se tenía que aliviar de alguna manera, ¿no? Y de hecho, pues creo que, si no recuerdo mal, el saltamontes este que viene por aquí, que además se repite en varios sitios, pues que es Sí, como su sentimiento de culpa. Aquí tenéis a la mujer que le está oliendo los genitales aquí pues a esta figura. Y bueno, y un montón de cosas más que digamos que es un simbolismo también un poquito tan personal. Y aquí de nuevo también los insectitos que se están sí, comiendo. interpretar los cuadros surrealistas es muy difícil porque al final cada uno puede tener una propia interpretación que además va a ser diferente de la que tenía el artista. Recordad que pintaban la mitad de los cuadros endrogados y y con un lienzo en blanco y mente en blanco y a pintar lo que te apareciera. Por si fuera poco, los títulos pues tampoco ayudan a saber un poco de qué estamos hablando. Este pues más o menos puede tener una idea de por dónde van los tiros del cuadro, pero ya veremos que hay otros que no tienen nada que ver con el título del cuadro. Nada que ver. De hecho, vamos a seguir un poquito con La Dalí. temática. Tenemos ahí jirafardiendo, pues eso, que se llama jirafardiendo porque aquí hay una jirafa que está on fire, ¿no? Pero vamos, aquí hay una señora con un rostro así tapado como parece el de los amantes de Magritte, con cajones que le salen de la pierna. Aquí hay otra figura que no sé, que está así, tiene árboles en la cabeza y una especie de cosa rara en la espalda. Y esto. Y esto se llama jirafardiendo. ¿Qué quería de aquí decir Dalí? Pues vete tú a saber. Él lo sabrá. Él lo sabrá. Y luego aquí tenemos Juego Lúgubre, que este sí que es muy, muy divertido, pues se parece un poco al del Gran Masturbador y de hecho aquí también, digamos que mostraba su arrepentimiento por sus, digamos, pensamientos sexuales Onanismo, y su era muy onanismo. onanista. Sí, le gustaba mucho, pues, Manuela. Entonces aquí, por ejemplo, se ve, pues, Es Carmena la que le gusta. eso es, esta estatua, por ejemplo, aquí, que tiene la mano excesivamente grande de ejercitarla tanto. Aquí, digamos, tenemos pues la escena, digamos, tal cual, ¿no? De lo que ocurre, se está tapando la cara porque esa vergüenza. Tiene que estar por aquí el saltamontes también que le horrorizaba a los saltamontes. Aquí Sí, está, aquí está el está en la estado. cara, Eso es. en la boca de la cara que hay Eso justo, es, sí. como que digamos que es el que le está, es algo que le aterrorizaba. Aquí tenemos también esta figurita que tiene, pues, que está cagado encima, digamos que, como que le da vergüenza y demás, pues eso. Y luego, pues, todo este tipo de cosas, pues, de todo saber exactamente qué simbolizaba, pero digamos que es eso, ¿no? Que pintaba o sea, Sus movidas sus mentales. movidas mentales, efectivamente, sus rayadas, básicamente. Y bueno, para que veáis más cositas ya de Dalí, porque los más importantes son estos, aquí tenéis 6 apariciones de Lenin sobre un piano,
vete tú a saber por qué cojones pinta esto. Uy, perdón, he dicho, bueno, ¿por qué se le ocurre estas cosas, no? Pero bueno, por A cierto, Javier le hubiera gustado que se hubiera llamado Seis apariciones de Stalin sobre un piano. oh, Stalin era un señor muy malo, pero no era tonto, ojo. El caso, que, bueno, ¿por qué lo pinta? No sé. Además, por cierto, Dalí era de derechas y de derechas de Sí, bien. De hecho, Dalí pasó por varias etapas en su vida y al final se acabó haciendo de derechas. De hecho, el movimiento surrealista era un movimiento eminentemente de izquierdas. Y él al principio se llevaba muy bien con Magritte. Magritte es un belga que era muy, muy de izquierdas. Y se peleó con Dalí, que se volvió muy, muy, muy de derechas. De hecho, defendió a Franco. Con lo exacto. cual, pues, el movimiento surrealista le quería expulsar, puesto que los surrealistas eran muy de izquierdas. Y él, más digno que nadie, dijo, no me expulsáis, me voy yo. Exacto, de hecho, pues eso, fue muy amigo de Franco y del régimen, y de hecho luego terminó pintando a más obras muy aburridas, salvo el Cristo ese que se ve de arriba que es muy famoso, pero bueno. Más cositas, tenemos aquí a Magritte, que de estas dos tenemos la... Yo es que ahora veo el cuadro de los amantes y pienso en mi jefa, ¿no? Pero porque Sí, es el yo cuadro que, también. que ha recreado ella para el concurso, ¿no? Y bueno, Magritte aquí sí que también es un poco, también pintaba todo lo que se le pasaba por la cabeza, pero vamos, aquí en Los Amantes pues hay quien dice que es el amor prohibido, otros que dicen que, yo qué sé, es que, bueno, yo sobre todo he escuchado lo de que es el amor prohibido, pero es que luego hay otros que dicen que es una cosa completamente diferente, o por ejemplo el hijo del hombre que también es muy icónico, que es básicamente un señor con una manzana verde delante. ¿Qué es esto? Sí, por la manzana de Adán y bueno, pues Y ya está. Pero ¿y por qué lo pinta así? Porque tú esto lo ves y dices, ¿de verdad? Pues esto de Magritte. Y esto es el surrealismo, es pintar las rayadas que tienes en la cabeza. Más cosita, por ejemplo, el de Cecine pas un pipe, Cecine pas un pipe, no, Cecine pas un pipe, algo así. Cecine pa un pipe. O así, pues eso. Que esto que se llama la tradición de las imágenes, pues sí, porque porque aquí te pone una pipa y te dice, esto no es una pipa, ¿no? De hecho es un dibujo de una pipa. ¿Qué os parece? Ahí está el truco. O el falso espejo, pues que tú ves el mundo a través de tu ojo, pero realmente tú no estás viendo, estás percibiendo. Es que son cosas, o sea, son unas Sí, rayadas muy así. sí, son Pintaban idas de básicamente, olla eso que es, ellos tenían en pintaban aquella. sus idas de olla, efectivamente. Y luego pues el último es que ya es un poquito menos así, es más Ernest, que el más conocido es el elefante de las célebres, que lo tenéis ahí a la izquierda. Pero igual, son cosas rarísimas y que pues, pintaban lo que le salía de ahí. Y tenemos a Miró, que personalmente le aborrezco, así que David, dale tú, que no... Bueno, Miró es otro representante del surrealismo, en este caso del surrealismo, su versión abstracta. ¿Vale? A Miró, básicamente lo que pinta en sus cuadros son figuritas pequeñitas que no tenemos muy claro qué son. Hay como unas dos vertientes de figuritas de cosas que pinta. Unas cosas son figuras geométricas, como veis, pues cubos, conos, esferas, cuadrados y demás. Y luego otra serie de figuritas chiquititas también que representan otras cosas como animales, insectos, plantas, gnomos en el carnaval del Arlequín, que luego lo veremos. En este caso, bueno, pues aunque se llama surrealismo abstracto, eh, eh, no deja de haber siempre algún elemento figurativo, como en este caso, bueno, pues tenemos la luna o varias lunas o estrellas, por ejemplo. Este se llama Mujer y pájaros. Bueno, pues los pájaros no tenemos muy claro dónde están y la mujer pues tampoco es que hay un ojo que se supone que es el de la mujer, hay una boca que también se supone que es la de la mujer y los pájaros pues parece ser que son esas cosas que hay por ahí que parece que se van a entrar en la boca de la mujer. Bien, pues lo mismo, es surrealismo en el sentido de que son movidas mentales de su cabeza, como la anterior, o aquí el carnaval del Arlequín, aquí vemos muy bien estos insectos que os comentaba antes, con una guitarra, vemos un gato, vemos un pez, vemos una especie de gnomo o demonio bueno que hay por ahí bailando abajo, que se supone que es el Arlequín, figuras geométricas y demás. Cuando veáis un cuadro que no tiene sentido, poblado de pequeñas figuritas, es Miro. Exacto, son un montón de cosas que no tienen, o sea, ningún sentido absoluto y que son así figuras irreconocibles y sobre todo a Miró pues le gustaba mucho el rojo y el azul y eso, es todo puesto así, sin ton ni son ni a la buena de Dios, en Miró. ¿Vale? Más ejemplito, está por ejemplo muy conocido, que es el mural del Palacio de Congresos de Madrid, que está en la Plaza de Lima, enfrente del Bernabéu. Sí, una cosa muy interesante que tienen en general todas las vanguardias es que aunque sean muchas,
es muy fácil identificar a los diferentes autores de las vanguardias, porque todos son tan particulares que si bien en algunos otros estilos como el barroco o el renacimiento a veces no sabemos muy bien el autor que hace algo, ahora en estos ismos sí que es muy fácil identificar el autor porque son todos muy personales, muy personalistas y cada uno con su estilo. Entonces, lo bueno que tiene es que es fácil identificar de quién es. Y al menos, pues, mm, es algo fácil o algo bueno que tienen las vanguardias, que algo bueno tiene que tener. Pues Sí, sí, algo bueno tienen que tener y no todos los 20.543 sí, nombres que hay. exacto. Y Bueno, Tanguy, bueno, pues es otro artista surrealista del surrealismo abstracto, que ya con títulos que rozan la demencia, como A través de las aves, a través del fuego, pero no a través del vidrio. Pues bien, exacto. se O ha sea que, quedado muy a gusto cuando le exacto. puso el nombre. Pues eso, o sea que podemos pues concluir el surrealismo con que esto es una oda a la espantajería y a la mamarrachez, Sí, básicamente. básicamente. Es como Sálvame, pero... Exacto. Oh, Merlos. Bueno, Y y por ya... último, la oh, abstracción, que es el dios Kandinsky y compañeros, porque los compañeros no le llegan al dios Kandinsky ni a la suela de los zapatos. Bien, abstracción. Lo primero que tenemos que tener en mente es la diferencia entre abstracción y figuración. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto ha sido figuración. Es decir, tú reconoces el tema o reconoces los objetos que se están, o las personas que se está representando una realidad, ¿vale? Una realidad que puede ser más o menos tangible, pero no deja de ser algo real. Incluso el cubismo analítico, en el que veíamos que a veces no se distinguía lo que se estaba representando, partía de una imagen real, es decir, una guitarra o una botella o una persona a la cual se aplican múltiples puntos de vista. Bueno, pues no podemos distinguir qué es lo que hay, pero sí que es verdad que está basado en una realidad, ¿vale? La abstracción ya no está basado en una realidad. El proceso este de disolución de las formas que habían, de las formas tal y como las conocemos, que habían iniciado fauvismo, cubismo y expresionismo y han llevado a una máxima expresión, el cubismo ha desaparecido, ¿vale? No hay tema. El tema queda reducido a su mínima expresión, es decir, no hay nada real que pintar. Se pinta algo que no existe, ¿vale? Es algo abstracto, un pensamiento abstracto, algo que no existe. Incluso en el surrealismo abstracto de Miró, había estrellas o había sol o había algo tangible. A partir de aquí ya no lo hay, ¿vale? No se pueden reconocer en muchas obras un elemento figurativo. Se pinta cosas que no existen, que no son, que no es real, ¿vale? Este paso entre esa figuración basado lo que se pinta en algo real y algo que se pinta basado en algo que no existe, lo da el dios Kandinsky, ¿vale? El dios Kandinsky pinta, la primera obra abstracta pinta una obra que se llama Primera Acuarela Abstracta, además como su nombre indica, la pinta en acuarela, y lo único que hay son formas geométricas, ¿vale? Esa acuarela abstracta. Posteriormente evoluciona y hace sus famosas, bueno, en blanco 2, y sus famosas composiciones, de las cuales pues, la más famosa quizás sea la composición 8. Los cuadros, muchos de ellos, los cuadros abstractos, bueno, la mayoría de los cuadros abstractos no tienen muchas veces nombre, simplemente es composición 7, obra 9 o lo que sea, no tienen un título concreto porque evidentemente no está representando nada real. Y como no está representando nada real, no puede tener un título que sea la villa de María Pérez o la guitarra de Juan. No, o las es novias de Alfonso Merlos. por ejemplo. Entonces, a Kandinsky se le reconoce muy bien por las formas geométricas, ¿vale? Tenemos formas geométricas, líneas curvas y rectas y diferentes colores. ¿Qué es lo que he representado en cualquiera de los dos cuadros que vemos? Nada. Es eso, abstracto. Se representan figuras geométricas, ¿vale? Con colores. Y eso es lo que representa Kandinsky. Y yo digo el dios Kandinsky Uh, precisamente porque él fue el primero que se atreve a no pintar nada en concreto, sino a dejarse llevar por esa abstracción. Posteriormente, muchos autores, algunos autores, aprovechando ese paso que había, o ese camino, esa vía que había abierto Kandinsky, pues modificaron o crearon su propio movimiento. Entre ellos, el más importante fue Malevich, que es un ruso muy simpático que empezó él inventa algo que se llama suprematismo, una corriente que se llama suprematismo. El suprematismo lo que promueve o lo que él decía en su manifiesto, porque aquí cada movimiento tenía su manifiesto en el que explicaba por qué se hacían
determinadas cosas. Bueno, pues en el manifiesto suprematista él decía que todo, la vida, el mundo, estaba reducido a 3 formas geométricas básicas que son cuadrado, esfera y triángulo, ¿vale? Entonces, empieza haciendo unas composiciones, como la que está más a la izquierda, en la cual solamente hay figuras geométricas en colores. Pero él quiere elevar a la enésima potencia ese suprematismo. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la figura más pura? El cuadrado. Y como la figura más pura es el cuadrado, empezó a pintar cuadrados de colores. Cuadrado de color rojo, por ejemplo, el que veis ahí, o cuadrado negro sobre fondo blanco, que es el que hay ahí. Que es ese suprematismo, esa abstracción elevado a n, porque ¿qué hay más simple o más suprematista en su estado más grande que pintar un cuadrado negro sobre fondo blanco? Bueno, pues sí, hay algo más todavía, que es pintar un cuadrado blanco sobre un fondo blanco. Eso es lo máximo, la máxima abstracción, porque aquí no vemos nada, vemos un lienzo en blanco. Es la máxima abstracción, el estado más máximo y más puro al que puede llegar la abstracción según Malevich. Algunos opinan que Malevich era un genio, otros opinan que tomaba el pelo a todo el mundo. Yo soy más bien de pensar que nos tomaba el pelo, nos tomó el pelo a todos. Y se quedó tan a gusto. Un ruso muy simpático él. Exacto, pues Por mira, cierto, un ruso que se llevaba muy bien con Lenin. claro que sí, por eso es tan curioso este hombre. Bueno, la lámina de abajo a la derecha de negro, o sea, el cuadrado negro sobre fondo blanco, es una lámina de selectividad. Así que imagina que os ponen eso, ¿cómo lo comentas? El color, pues es negro y blanco. La perspectiva, no hay. La composición, cuadrado centrado. Bueno, habláis del suprematismo y Eso de la es. abstracción. Este tipo de obras hay que comentarlas, digamos, de manera teórica, ¿no? Todo este tipo de Eso. obras que son, hay que comentarlo de un punto, o sea, hay que, digamos, poner los apuntes en un comentario de obra, porque es que es así. Pero bueno, Bueno, que no van a poner esto en la vida, así le que pediremos a Malevich que no nos caiga eso eso y es, nos caiga las señoritas de Aviñón, que es mucho más fácil de exacto. Y yo creo que ni tampoco. Y ya por Y último, por para último, terminar, pues otro de los abstractos, de pintores abstractos, fue Mondrian, que él crea una corriente que se llama neoplasticismo, en la cual, bueno, pues volvemos a estas formas geométricas y aquí lo que hace es ordenar esas formas geométricas a base de, sobre todo, bueno, básicamente cuadrados y rectángulos, a base de líneas de color negro, que pueden estar más o menos separadas, y estos cuadrados, pues por lo tanto, son de diferente tamaño y de diferente color. Él juega sobre todo con los colores básicos, es decir, el rojo, el amarillo y el azul, mezclados con blanco y negro, ¿vale? Digamos que su concepción de la obra de arte o de la pintura era igual que el de la escultura, en el sentido de que tiene que tener una ordenación, digamos que todo tiene que estar ordenado. Y entonces, bueno, pues su ordenación era esta. Es decir, es otro cuadro que son cuadros difíciles de comentar porque, bueno, pues al final aquí tampoco puedes hacer mucho más que hablar de abstracción y de que fue Mondrian el inventor del neoplasticismo. Pero sí que es verdad que es muy fácil de distinguir Mondrian, porque si el cuadro tiene rayitas verticales y horizontales formando una trama y esa trama o esos cuadrados que forman están pintados de colores básicos, es Mondrian. exacto, o sea, básicamente es lo que os ha comentado David antes, que si bien hay muchas vanguardias y muchas cosas, sí que son muy reconocibles cada uno de los autores o cada uno de los estilos, porque digamos están muy individualizados unos de otros. En concreto este de aquí de Mondrian, que la habéis visto porque se usa, ahora hoy en día se usa es muy decorativo, digamos, ¿no? Toda su obra es muy, digamos, bonita. Sí, Bonita de. visualmente es Más. agradable. Es vistosa, eso te iba a decir. Y es eso, pues aquí si veis con lo que ha hecho David, una trama de una cuadrícula, más o menos, de líneas negras gordas y usa los colores básicos, más la mezcla de los tres, de lo que son el blanco y el negro, pues dependiendo de cómo lo mezcles, pues si refleja o absorbe toda la luz. Y esto es Mondrian. Y hace todo esto, solo que de diferentes maneras y rellenos y demás. Y eso es su obra. Y esto es el neoplasticismo, no tiene más, es así. Y hay una lámina de Mondrian en selectividad, que no os van a poner jamás en la vida. Y con esto, si has llegado hasta aquí y si has visto este vídeo, que está durando, te lo voy a decir ahora mismo lo que va a durar este vídeo, 1 hora 28 minutos llevamos hablando David y yo sobre vanguardias del siglo XX. Maravilla. Si habéis llegado hasta aquí, So- escribidlo en los comentarios, escribiré he llegado hasta el final y Javier os recompensará con algo que se le ocurra, seguro, porque pero vamos, merecéis, seguro. merecéis todo lo mejor porque habéis aguantado hora y media de vanguardias. Exacto.
de verdad, fuera broma, para tragarse todo esto tenéis que ser unos verdaderos héroes. Y O de estar muy verdad, aburridos. o estar muy aburridos y de verdad yo os aplaudo y os aplaudo de verdad. Bravo. Bueno, el caso. Ahora ya ando un poquito más en serio. Esto ha sido, digamos, todo lo que son las vanguardias del siglo XX y lo único que nos quedaría por ver sería la segunda mitad del siglo XX, que ya es un poco más lo que se conoce arte contemporáneo, arte moderno, lo que se pone en arco, la espantajería que se pone en arco en febrero todos los años, ¿no? Y digamos que ese tema es un tema que no suele caer en, de hecho casi nunca cae, de hecho no cae básicamente en selectividad. Así que lo más probable es que ese tema ya no lo veamos con vídeos, sino que simplemente os dé unas cuantas cositas y ya está, porque no vale la pena. Además que es una cosa tan... o incluso se puede ver, con ver simplemente las láminas del libro se puede entender bien, porque es una cosa un poco rara. Es Andy Warhol y Paul, aunque Paul como lo montó, eso sí es verdad, o Francis Bacon. Al Polo. Em, Estaba muy pilado. Sí. El caso, que con esto yo creo que podemos dar el curso más o menos, entre comillas, ojo, porque falta lo último que lo daremos, pero bueno, ya veremos cómo. Pero lo que es en tema audiovisual lo podemos dar por finiquitado. Así que bueno, si una vez más, de verdad, si habéis visto esta hora y media de vídeo, es que, o sea, merecéis todo el mundo para vosotros y vosotras. Así que bueno, espero que, o esperamos que este vídeo os haya ayudado a comprender este tema, que es un poquito, o sea, es muy denso en el sentido de que tiene un montón de cosas muy peculiares y muy complicadas, claro, rompe con todo el arte que hemos visto durante todo el curso y esto es una cosa completamente nueva, ¿no? Y son muy específicos y demás, pero vamos, una vez que lo ves así un poquito despacito, yo creo que se entiende bastante mejor y espero que esa sea la conclusión a la que habéis llegado y si no, al menos ese ha sido el propósito de David y yo en esta hora y media. Así que, pues nada más. Muchísimas gracias por verlo. Si he sido, una vez más, un héroe y has llegado hasta aquí. Muchas gracias a David por acompañarme, que ha sido una gran ayuda para todo este siglo XIX y XX, que sé que te mola un montón, David. Me mola muchísimo y me vas a invitar a un pad thai cuando abran los restaurantes allá por diciembre de 2043. Oh. Así que acuérdate que me debes un pad thai. Exacto. Si vais algún día a comer un asiático, que sea tailandés y os pedís el pad thai, porque es, o sea, lo mejor que habéis podido probar en la vida. Nos despedimos ya, que se está haciendo esto muy largo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos, vete a saber cuándo. Adiós. Adiós.